Buenos días, doy gracias a Dios porque el día de hoy continuamos con la novena de una serie de meditaciones sobre el contenido del gran libro de los Efesios. Y hoy vamos a poner nuestra atención en el versículo 10 del capítulo 1. Pero antes, el versículo 9 nos habla de un misterio de la voluntad de Dios. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vayamos ahora a la primera frase del versículo 10, que dice, de reunir todas las cosas en Cristo. El misterio de la voluntad de Dios que nos ha sido revelado es la determinación divina de reunir todas las cosas en Cristo. A.T. Robertson señala que la palabra utilizada en el texto original en griego, kephalaion, se deriva de kephalé, que significa cabeza, lo que permitiría traducir esta frase como poner todas las cosas bajo Cristo como cabeza. F.F. Bruce traduce este pasaje con las siguientes palabras: que todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, puedan hallar su verdadera y única cabeza en Cristo. El libro La Doctrina de Dios de Grand Rapids, Michigan, menciona el hecho de colocar todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Esto implica que ellos no se van a poder deslizar por sí mismas, sino que van a estar bajo su gobierno. Y esto lo encontramos en varios pasajes de las Escrituras. Reunir en uno, donde el total es el resultado de la suma de todos los factores separados. Miren ustedes, de acuerdo a los filósofos griegos, los muchos constituían la imperfección. El uno era la perfección ideal. El filósofo podía mirar más allá de los muchos a el uno, existente, absoluto y único. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, en el universo todas las cosas tienen en Cristo su principio de cohesión y unidad. La Biblia nos revela en este pasaje cuál es la dispensación o realización del misterio escondido desde la eternidad por Dios, que creó todas las cosas, y que el universo entero tiene su propósito eterno que se propuso en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera frase del versículo 10 nos dice cuál es el misterio de Dios, y la segunda frase nos dice cuándo se va a cumplir. ¿Cuándo? Dice el pasaje, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Miren, este misterio había estado escondido en Dios hasta ahora. La dispensación o realización de ese propósito secreto es un asunto sobre el cual el apóstol Pablo habla por revelación. Armitage Robinson escribió que dispensación se usa aquí en su sentido más amplio de llevar a cabo un diseño. La palabra debe tomarse con la frase anterior, el misterio de su voluntad. Y podemos parafrasear, llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos. F.F. Bruce dijo que la palabra traducida como dispensación significa la realización del gran propósito de Dios, la puesta en práctica de ese propósito. Si habláramos, miren ustedes, de una armonía en el canto, diríamos que hoy en día el cielo y la tierra no están afinados y no coinciden en el mismo tono, y en la tierra estamos interpretando nuestra propia melodía muy diferente a la que hay en el cielo. Pero saben que llegará un día en el cual el cielo y la tierra estarán afinados, y entonces en una armonía perfecta todas las cosas que existen serán reunidas en Cristo. Entonces podemos decir que Dios está actuando, está impulsando todas las cosas hacia el momento en que Cristo gobierne, en que Cristo va a gobernar sobre todo en los cielos y en la tierra. F.F. Bruce escribió una paráfrasis de la segunda mitad del versículo 9 y del 10 que dice, y esto es conforme al propósito de Dios, que tiene su origen y su cumplimiento en la persona de Cristo. Un propósito que debe ser cumplido, llevado a cabo cuando el tiempo esté maduro para ello. Que todas las cosas en el cielo y en la tierra por igual deben encontrar su única cabeza verdadera en Cristo.
Vayamos a la siguiente frase de este versículo que dice: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren ustedes, en un tiempo ya no muy lejano, todo en el cielo y en la tierra se resumirá en Cristo. El verbo utilizado es anaké falayó, que significa encabezar, resumir, recapitular, que aquí implica toda la armonía del universo, que ya no contendrá elementos extraños y discordantes, sino que todas las partes serán y encuentran su centro y vínculo de unión en Cristo. El propósito será llevado a cabo en la dispensación o realización del cumplimiento de los tiempos, o sea, en la plenitud de los tiempos. Resumiendo lo que hemos dicho, del misterio revelado, podemos decir que está centrado en Cristo. Se expresa en las siguientes palabras: de reunir todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo, en el cielo, en la tierra. Literalmente todas las cosas en el cielo, en la tierra, sobre nosotros, alrededor nuestro, dentro de nosotros, debajo de nosotros, todo lo material han sido colocadas y serán colocadas bajo el dominio de Cristo. Este es el gran propósito de Dios, que abarca todos los aspectos menores de su propósito dentro de sí mismo. El establecimiento de un nuevo orden, una nueva creación, de la cual Cristo será la cabeza reconocida. Concluyo, lo que Dios nos reveló es que este acontecimiento va a ocurrir. Y todos nosotros, en pleno siglo XXI, nos dirigimos hacia ese momento importantísimo de la historia, ya que vamos a vivir un orden diferente. Y la plenitud de los tiempos, o pleroma, se dará cuando todas las cosas estén bajo el gobierno y autoridad del Señor Jesucristo. Es decir, todo el pasado, el presente y el futuro se dirigen al instante predicho en Filipenses 2, 10 y 11, que dice de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta es una descripción en los términos más amplios del alcance y contenido del misterio divino. La plenitud de los tiempos, el pleroma, se dará cuando todas las cosas estén bajo el gobierno y autoridad del Señor Jesucristo. Esa plenitud implica que todo el pasado, el presente y el futuro confluyen hacia el instante en que toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este es el misterio, un gran misterio que sin duda alguna nadie jamás, ninguna mente humana lo hubiera podido descubrir si no se nos hubiese revelado. Y nos ha sido revelado que el propósito es el de reunir, repito, todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Concluyo repitiendo los versículos que leí al principio, que dicen: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.